Buenas tardes todos, sean todos nuevamente bienvenidos a este su grupo Audio Debate WhatsApp. En esta ocasión vamos a tener un debate entre dos caballeros, entre el caballero Ángel Litiu y el caballero Walter, que no recuerdo su apellido, espero y no lo digo ahorita. El tema será el sacerdocio en las escrituras, el sacerdocio en las escrituras griega cristiana y el sacerdocio existe hoy día. Bueno, el orden del debate ya todos lo saben, 15 minutos de exposición cada uno, pero antes un minuto de presentación, 15 minutos de exposición cada uno, y 10 minutos de refutación, tres preguntas intercaladas. Bien, sin más que decir, demos paso a este grandioso debate. Para ello pido al caballero Ángel que se presente. Adelante, tiene usted un minuto para hacerlo. Hola a todos y hola al grupo. Bueno, yo soy conocido como Ángel, o puedes verme en WhatsApp como Lithium y en YouTube también. Cristiano evangélico, claro, se me estaba olvidando. Gracias por su presentación, caballero Ángel. Ahora cedo la palabra al caballero Walter, católico, bueno, cristiano católico. Tiene usted un minuto para presentarse. Adelante. Buenas tardes, soy Walter de Paraguay, cristiano católico, y vengo acá a presentar nuestra doctrina, la doctrina católica, la doctrina de hace 2000 años, con la Biblia. Ya no me doy tiempo para presentar con textos patrísticos, ¿verdad? Pero voy a demostrar que con la Biblia, que el sacerdocio eh, en la nueva y en la antigua y en la nueva alianza, como nosotros enseñamos los católicos según la Biblia, según la Biblia y la tradición. Bueno, gracias, caballero Walter, por su presentación. Ahora vamos a dar paso a la exposición. Caballero Ángel, tiene usted 15 minutos para su exposición. Adelante. Bueno, comienzo. No vine a negar el sacerdocio ni para afirmar que este fue abolido, al contrario. Voy a mostrar la importancia del mismo desde la sombra que fue el antiguo pacto, sombra y figura de las cosas celestiales. Hebreos 8:5, como dice Pablo apóstol. Hoy el cumplimiento de la perfección del mismo, ahora yo afirmo, con base bíblica, que el sacerdocio católico, o como ellos le llaman ministerial, es falso, es inválido. Primero, el sacerdocio levítico fue instituido por Dios en Levítico 1. El sacerdocio pasaba de padres a hijos por generaciones, Éxodo 40:15. Nadie que no fuera sacerdote podía acercarse donde se ejercía el oficio de los sacerdotes, esto es el lugar santo, Éxodo 29:31, Levítico 6:16, porque moría. Números 3:10. El sacerdote era un mediador entre Dios y el pueblo, ofrecía sacrificios por el pecado del pueblo, para el perdón, Levítico 4:13 al 26, Hebreos 7:27. El sumo sacerdote, es decir, el sacerdote de sacerdotes, estaba constituido para presentar ofrendas de sacrificios, Hebreos 8:3. Todo este mundo lleno de rituales, ofrendas, sacrificios de animales, holocaustos, nada perfeccionó, Hebreos 7:19. Para esto fue necesario que se levantara un nuevo sacerdote. Nota, un nuevo sacerdote singular. Sacerdocio, no sacerdocio u orden ministerial como la Iglesia Católica tuerce el texto para justificar su sacerdocio. ¿Y quién es este sacerdote? Es Cristo, el fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22, Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. La iglesia del nuevo pacto es y el real la iglesia del nuevo pacto y real sacerdocio, sumo sacerdote Cristo. Aquí vemos que los cristianos a hoy en el nuevo pacto son el sacerdocio real y el sumo sacerdote es Cristo, Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, esto es Dios quien lo constituyó a el sumo sacerdote. Hebreos 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, Hebreos 7:26. Bueno, este es el nuevo sumo sacerdote, que es Cristo. Ahora el sacerdocio de la iglesia, es decir, los cristianos,
Lo encontramos en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 2:6. Bueno, Bueno, continúo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura, dice mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios. Único mediador. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya no sacerdotes o sumos sacerdotes humanos en la tierra. Los sacerdotes, es decir, la iglesia, seguimos ofreciendo sacrificios, sí. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Queda bastante claro que el sacerdocio no desapareció ni quedó abolido, sino que fue perfeccionado y abolido el anterior. Ahora Cristo es el sumo sacerdote de sacerdotes, es decir, los cristianos. El católico, para tratar de demostrar la validez de sus sacerdotes, afirma que en el Nuevo Testamento aparecerán como presbíteros, profetas, obispos, pastores. Pero esto es falso. Los presbíteros es presbiterión en griego, es un cuerpo de ancianos. Era una asamblea que se usaba desde el Antiguo Testamento. Lo podemos ver entonces en Números 11:25, cuando Dios mismo manda a Moisés a juntar un consejo de ancianos. Vemos en Números 11:25. Dice entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos, el espíritu profetizaron y no cesaron. El consejo de ancianos junto con los sacerdotes estaban en el antiguo pacto ya. Es decir, había en el antiguo pacto presbíteros, pero no eran sacerdotes. Era el consejo de ancianos, ya que presbiterión es consejo de ancianos en griego, aparece en el Nuevo Testamento. Profetas, en el Antiguo Testamento vemos profetas hasta mujeres en relación con el sacerdocio. Éxodo 15:20, María la profetisa. Jueces 4:4, una profetisa llamada Débora. En Segunda de Reyes 22:14, una profetisa llamada Hulda. En Nehemías 6:14 podemos ver a Noadías, una profetisa. Pastores, los pastores existían desde el Antiguo Testamento. Ya desde Jeremías 2:8, Jeremías 3:15, Jeremías 3:23, Ezequiel 34:10. Esos eran simplemente los pastores y el consejo de ancianos, que hoy se conoce como presbíteros, y estaban ambos junto con los sacerdotes, pero ellos no eran sacerdotes. Como me pasé un poco en los audios, quería darle el paso a él. Bueno, entonces continúo. Obispo o episcopo del griego era simplemente supervisor. En el Nuevo Testamento aparecen los obispos, simplemente ya no aparecen sacerdotes. Yo espero que nuestro amigo católico pueda mostrarnos el sacerdocio en el Nuevo Testamento. bueno, voy a demostrar con la Biblia que el sacerdocio, hay dos tipos de sacerdocio, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles. El primer sacerdocio sería el de Levítico, sería Éxodo. Vamos a leer en Éxodo 19, capítulo 19, versículo 6. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y es el primer tipo de sacerdocio que sería, dice, vosotros seréis un reino de sacerdotes y una gente santa. Esto se refería al pueblo de Dios en Israel, la antigua alianza. Recordemos que la antigua alianza era la alianza del Antiguo Testamento. También en la antigua alianza había, como dice bien el hermano Ángel, podemos ver, por ejemplo, en Números 3:10, que había también otro tipo de sacerdocio, los sacerdotes ministeriales, los sacerdotes que representaban al pueblo en las ofrendas. Y también, por ejemplo, dice en Números 3:10,
A Aarón y a sus hijos le encargarás que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Entonces hay dos tipos de sacerdocio en la antigua alianza. La diferencia que hay entre la antigua alianza y la nueva es que en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían varios tipos de ofrendas. Por ejemplo, en la antigua alianza se ofrecía eh, carne de animales, novillos, toros, panes, trigo, muchas clases de ofrendas. Y en la nueva alianza vamos a ver que es otro tipo de sacerdocio. Ya no es animales, sino que es pan y vino. Podemos ver, por ejemplo, excelente. Entonces, estamos de acuerdo con los protestantes, los católicos, que hay dos tipos de sacerdocio en la antigua alianza. Vemos, por ejemplo, acá en Hechos 2:40, son 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que los sacerdotes de la nueva alianza, los sacerdotes católicos, los apóstoles, ellos perseveraban, dice, en la partición del pan. Jesús les dijo, hagan esto. Cuando él partió el pan, se los dio, tomó el vino y se los dio. Es lo mismo que hacen los sacerdotes católicos en la actualidad. O sea que no hay diferencia. Vamos a ver si San Pablo, que también es sacerdote católico, también él había recibido, según él mismo cuenta en 1 Corintios 11:23, él mismo cuenta que recibió lo que él a su vez le transmite, ¿verdad? Que partió el pan y él hacía eso, ¿verdad? Vamos a ver si hacía como hacen los sacerdotes católicos. Vamos a ver si Pablo era católico o era pastor protestante. Vamos a leer acá. Por ejemplo, dice acá, el primer día de la semana, o sea, es el primer día de la semana, es el domingo, el día en que los católicos suelen reunirse para celebrar la misa, ¿verdad? Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir el día siguiente, les enseñaba. Entonces los discípulos se reunían para partir el pan. ¿Y quién partía el pan? Pablo. Ahí mismo dice, ¿verdad? También, así mismo como dice en 1 Corintios 11:23. Entonces vemos que el sacerdocio no se abolió, sino que se cambiado el sacerdocio. Es cierto que el único sacerdote es Jesús, pero él instituyó, por eso dice, hacer esto. Significa, yo soy sacerdote, estoy partiendo el pan, ahora ustedes van a partir el pan, ustedes van a hacer lo que yo hago. O sea, instituye nuevos sacerdotes, porque vamos a ver en Corintios, vamos a ver, por ejemplo, en Primera Corintios 10, Primera Corintios 10:16, vamos a ver que eso que Jesús dijo, que hay que partir el cuerpo, y eso deberían hacer los sacerdotes siempre. Dice, por ejemplo, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros por ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En la nueva alianza también vemos esos dos tipos de sacerdocios. En eso no estamos de acuerdo con los protestantes, los católicos, porque nosotros en la Biblia se ve claramente que existen los dos tipos de sacerdocio. Y vamos a demostrar ahora con la Biblia. El primer tipo de sacerdocio no voy a hablar porque estamos de acuerdo nosotros. Ya mencionó a mi hermano Ángel, es el donde dice Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9, que somos un reino de sacerdotes real. Entonces, en eso no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo totalmente con los protestantes. Lo que no estamos de acuerdo, y ahí en lo que el hermano Ángel erró en su interpretación, es en que el sacerdocio cambió. Según Ángel y según los protestantes, el único sacerdote es Jesucristo. Y eso significa que no hay sacerdote aparte de él, que solamente él ofrece el pan, solamente él ofrece el sacrificio y nada más. Entonces, vamos a demostrar que eso no es cierto. Vamos a leer la carta de San Pablo a los Hebreos. A ver, vamos a ver si encuentro la carta de San Pablo a los Hebreos, que habla de los sacrificios de la antigua alianza. Entonces, en el capítulo 7 de esa carta,
En el capítulo 7, versículo 11, vemos, vamos a leer textualmente. Acá la postura católica es muy clara. El sacerdocio no se eliminó, el sacerdocio ministerial en la nueva alianza no se eliminó, se cambió. Vamos a ver si es cierto, vamos a leer la palabra de Dios. Hay que hacer caso a la palabra de Dios, no lo que dice una persona, aunque sea pastor, ¿verdad? Acá dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, estamos hablando del sacerdocio antiguo, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? O sea, acá está hablando del nuevo sacerdote que es Jesús, y dice, vamos a ver si cambió o eliminó, dice, pues cambiando el sacerdocio, o sea, no eliminó, cambió el sacerdocio, cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambiado la ley. O sea, lo que decimos los católicos, cambió la ley, la antigua ley ya no es más vigente, no está más vigente, ahora es la nueva ley. Y no elimina el sacerdocio, como dicen los protestantes, cambia el sacerdocio. Vemos ahora, vamos a ver en qué momento Jesús ordenó a los nuevos sacerdotes para la nueva ley. Pero primero tenemos que demostrar cuál es la diferencia entre el sacerdocio antiguo y el nuevo. Ahora vamos a ver en el tercer audio. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vemos que Jesús hace un paralelismo, ¿verdad? Hay un paralelismo entre los sacerdotes de la antigua alianza, que son levitas, y los sacerdotes de la nueva alianza, que son según el orden Melquisedec. Vamos a ver por qué, vamos a ver qué hacía Melquisedec. Acá dice en el capítulo 14 de Génesis, en el versículo 18, dice, por ejemplo, vamos a leer, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, o sea que él utilizó pan y vino, así mismo como hacen los sacerdotes de Melquisedec, los sacerdotes actuales, los sacerdotes católicos, los sacerdotes que hacen el culto de la nueva alianza, que es, bueno, entonces vemos que esa es la diferencia entre los sacerdotes levíticos y los sacerdotes de la nueva alianza, que los sacerdotes de de Melquisedec, de la nueva alianza, usan pan y vino. Entonces vamos a ver si Jesús instituyó sacerdotes. Vamos a leer, por ejemplo, Lucas 22:19. Todo el mundo conoce ese texto cuando Jesús en la última cena instituyó el sacrificio de la nueva alianza, ya no el sacrificio de la antigua alianza. Ahora estamos en la nueva alianza y tenemos un nuevo sacrificio. Acuérdense que cambiado el sacerdocio, cambia la ley. Entonces ahora la ley nueva ya no es más como antes, con sacrificios antiguos, con sacerdotes antes, ahora es sacerdotes nuevos y sacrificio, el único sacrificio que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a ver en Lucas 22:19, por ejemplo, dice Jesús, ahí no dice Jesús, Jesús tomó pan y dio gracias, y lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en conmemoración mía. Y después dice, esta copa es el nuevo pacto, ya no el antiguo, con los antiguos sacrificios, con los antiguos sacerdotes, sino el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros derrama, que por vosotros se derrama. Clarito ahora. ¿Y en dónde Jesús instituyó a los nuevos sacerdotes? Cuando Él dio la orden, vamos a escuchar bien detenidamente la palabra de Dios. Dice, "Ah, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía". Cuando Él dice, haced esto, está diciendo que esas personas que están escuchando, que están participando con Él en la nueva alianza, en el sacrificio de la nueva alianza, están ah, haciendo la misa, la primera misa, y dice, haced esto, está dándoles la orden de hacer eso, de, de, de hacer eso que él hizo. Ese es el sacrificio de la nueva alianza. Ya no el sacrificio de los corderos, todo eso, sino que ahora es el sacrificio de la nueva alianza y ordena sacerdotes. Por eso él manda hacer eso, entonces está ordenando a nuevos sacerdotes. Vamos a decir los apóstoles, que son los nuevos sacerdotes de la nueva alianza, los católicos, los sacerdotes católicos, vamos a ver si ellos hacían lo que Jesús les dijo. Sí, mi pregunta para Ángel es la siguiente.
y quería saber si existe en la Biblia algún texto donde un miembro del pueblo, del pueblo cristiano, se reúne con los apóstoles para debatir un tema importante que compete a la iglesia. Si es que algún miembro del pueblo que no sea sacerdote o presbítero. Eso quería saber. Listo, mi pregunta primera para Walter sería esta. ¿Puedes mostrarnos un texto del Nuevo Testamento donde una iglesia esté siendo administrada por un sacerdote? Excelente. Ángel, te voy a leer tres textos donde dice que los apóstoles y los presbíteros gobernaban, o sea, estaban adelante, enfrente de una iglesia. Por ejemplo, en Hechos 14:23, vamos a leer lo que dice Hechos 14:23. Dice, constituyeron presbíteros en cada iglesia. Y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Acá vemos claramente, por ejemplo, que se constituyeron como líderes de la iglesia a presbíteros, ancianos, y se le oraba por ellos y después de ayunar le encomendaban al Señor. O sea, eran los dirigentes. Por ejemplo, vemos en Hechos 15:4, dice que al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Dios le había hecho con ellos. O sea que acá fueron recibidos en la iglesia los apóstoles. ¿Por quiénes? Por los ancianos y por los apóstoles. En otro libro dice presbíteros, que son lo mismo que sacerdotes. Ancianos, presbíteros y sacerdotes son las mismas cosas. Después, Hechos 15 y 16, por ejemplo. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. O sea, se reunieron para tocar un tema importante. Siempre eran, no solamente el pueblo, no solamente que el pueblo era sacerdote, sino que dentro del pueblo, la iglesia de Dios, los primeros cristianos, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, aparecen eh, a ancianos, que serían los presbíteros, que son los que encabezan a los, al pueblo creyente. No es que el pueblo se reunía para debatir, como en este caso en Hechos 15, sino que tenían sus representantes, los ancianos y los apóstoles. Bueno, haciendo un paralelismo, haciendo un paralelismo entre lo que vos decís, el sumo sacerdote, en el antiguo pacto, como vos decís, había un sumo sacerdote, un solo sumo sacerdote que entraba una vez al año. Después habían sacerdotes que también ofrecían sacrificios. Y después estaba los sacerdocios del pueblo, el sacerdote del pueblo, como dijimos en Levítico 19, 6. La misma cosa pasa en el nuevo pacto. En el nuevo pacto le tenemos al sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, que es Jesús. ¿Mm? La diferencia es que en el antiguo pacto el sumo sacerdote el sacrificio era de animales y eso no podía perdonar los pecados, como dice la carta a los hebreos. Pero nuestro nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es Jesús. Y ese sacerdote es, es el sacerdote que pagó por nuestros pecados y entró en el Santo Santorum. Después están los sacerdotes, que también son de la orden de Melquisedec, que fueron ordenados como sacerdotes. Como te dije yo, haced esto en memoria mía, en Lucas 22:19. Hacer esto significa que ellos también van a hacer la partición del pan. Entonces ellos también son sacerdotes. Y después estamos los sacerdotes, que somos los sacerdotes comunes de los fieles, que somos los sacerdotes, los bautizados, los cristianos bautizados de a pie, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O sea, hay una equivalencia ahí. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento es el sumo sacerdote, es Jesús en la Nueva Alianza. Los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento son los sacerdotes católicos, los presbíteros que fueron ordenados, y después los sacerdotes comunes, que hay una equivalencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces escribió la Biblia, los primeros que escribieron fueron los apóstoles y los evangelistas. Los temas grandes los discutían entre apóstoles, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén. No veo yo
a un cristiano tratando de tocar un tema contrario a lo que los apóstoles predicaban. No creo que exista tal texto. En mi segunda pregunta que me toca, teniendo en cuenta el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el sacerdote sobre sacerdotes era el sumo sacerdote. Hoy en el Nuevo Pacto, nuestro sumo sacerdote que está en el templo, en el cielo, ministrando ahí, él es el sacerdote de sacerdotes, esto es decir, la iglesia. ¿Dónde pones tú a los sacerdotes ministeriales en el Antiguo Pacto? Si el Antiguo Pacto era sombra de lo que había de venir. Y en el Nuevo Pacto, teniendo un sumo sacerdote Cristo y un sacerdote, o sea, el sacerdocio del pueblo, de los cristianos, ¿dónde metes tú a tus sacerdotes? Sí, teniendo en cuenta que hay, hay tres tipos de... En mi segunda pregunta Sí, teniendo en cuenta que hay, hay tres tipos de sacerdotes en la antigua alianza. Eh, el sumo sacerdote, que es equivalente a Jesús en la nueva alianza. Los sacerdotes levíticos, que son los equivalentes, o sea, no tienen según vos la equivalencia en el Nuevo Testamento. Y los sacerdotes comunes o los fieles en la antigua alianza y los sacerdotes de ahora en la nueva alianza, los cristianos, el pueblo de Dios. ¿Por qué por qué faltaría una ecuación ahí? Porque ahí faltan los sacerdotes de la nueva alianza. ¿Por qué en la nueva alianza no tendrían sacerdotes como en la antigua alianza? Si están los tres, somos sacerdote, sacerdote y sacerdote real. concreto, esa es mi respuesta. No falta nada. Es el sumo sacerdote Cristo y el sacerdocio de la iglesia, así como lo dice en Pedro y Apocalipsis, nada más. Mi respuesta es el mismo orden, sumo sacerdote Cristo, sacerdocio la iglesia, nada más. No existe el sacerdocio ministerial ni en el antiguo pacto ni en el nuevo. Esa sería mi respuesta. No falta ninguna ecuación, es que a ti o sea, por tu doctrina no te van a dar las cuentas, veremos más adelante. Bueno, mi última pregunta es a base de lo que él dijo. Menciona tres tipos de sacerdocio en el antiguo pacto. El sumo sacerdote era sacerdote de los sacerdotes y era mediador entre ellos. Podemos ver en todo el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y los sacerdotes no. El sacerdocio levítico eran los mediadores entre el pueblo y Dios. Esto era entre los que no eran ni siquiera de la tribu de Leví y ellos. Ellos eran los servidores de ellos. Eso es lo que significa sacerdote. Mi pregunta aquí más bien sería la siguiente, digo, para que se entienda. El sacerdocio que tú dices de los fieles o el del pueblo, ¿eran sacerdotes de quién? ¿De quién eran mediadores? ¿Para quién eran sacerdotes ellos? Bueno, la pregunta es muy buena. Por ejemplo, dice en Éxodo 19:5, dice, ahora pues, si das oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis mi reino sacerdotes y gente santa. Entonces, la respuesta del hermano Ángel dice, entonces, ¿para qué van el pueblo, los sacerdotes, el pueblo en general, el pueblo santo, vas a ser va a ser intercesor ante los pueblos de la tierra, como dice en Éxodo capítulo 19? Igualmente nosotros, los cristianos en la nueva alianza, somos intercesores ante la gente que no cree en Dios, la gente que no le alaba a Dios, los pueblos, los que están extraviados. Esa era la respuesta para mi hermano Ángel. Nosotros somos sacerdotes, no ante los otros sacerdotes, sino somos sacerdotes porque ofrecemos nuestra vida, nuestro trabajo, todo lo nuestro
O sea, todo lo nuestro lo ofrecemos por el pueblo, por todas las naciones, porque la Iglesia Católica es un pueblo sacerdotal, es un pueblo consagrado a Dios. No solamente los sacerdotes ordenados litúrgicamente, sino también todo el pueblo, todos los bautizados. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que en la institución de la Eucaristía, en Mateo 26 en adelante, Jesús dice, mientras comían, tomó pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y también dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para perdón de los pecados. Si Jesús dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, y está diciendo, hagan esto en memoria mía, por ejemplo, en Lucas 22:19, está ordenando sacerdotes para que hagan ese sacrificio del nuevo pacto, no ya del antiguo pacto, sino los apóstoles son los nuevos sacerdotes del nuevo pacto. Entonces, ¿cómo entendés este pasaje? Si ellos tienen el deber de hacer ese sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, que ustedes le llaman la Santa Cena. ¿Cómo le entendés eso? ¿Cómo entendés ese pasaje? Respuesta con base en la Biblia es la siguiente: siendo sombra de lo que va a venir, el antiguo pacto está tan detallado, la ordenación sacerdotal y de la del sumo sacerdote hasta la vestimenta. En los textos que tú citaste no se instituye ningún sacerdocio porque no hay ninguna prohibición. No dijo Cristo, esto no lo pueden hacer, excepto los sacerdotes, no lo dice. Esto no lo pueden hacer excepto los diáconos, no lo dice. Excepto, ¿quién? Los obispos, tampoco lo dice. Ahí nos está ordenando el sacerdocio, si es lo que te referías. Cita Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Bueno, le vuelvo a repetir, aquí no hay ninguna prohibición, como en el Antiguo Testamento, cuando se instituye el sacerdocio, está completamente detallado las prohibiciones y quién podía ser sacerdote. Eran solamente los descendientes de Aarón, y ellos tenían sus hijos y los hijos eran sacerdotes. No era cualquier persona. Está tan detallado en el Antiguo Testamento quién podía ser sacerdote y quién no, y las prohibiciones que ellos tenían, y quién podía ejercer el sacerdocio, si eran simplemente los descendientes de Aarón. En el texto que él cita de Lucas 22:19 no aparece ninguna restricción de nada. Cita Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tampoco aparece el sacerdocio. Bueno, comienza citando Éxodo 19:6, donde dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si lo vemos, está separado ahí, no dice que son los mismos. Los sacerdotes son unos y la gente santa, es decir, separada, son los israelitas. Él dice que ellos son sacerdotes o eran sacerdotes para las naciones, lo cual es falso, porque no vemos ninguna ordenación para ellos y ellos ejerciendo el sacerdocio hacia las naciones. No existe. En Números 3:9 dice, y darás los levitas. Ese es el texto que él citó. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son eternamente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Aquí no habla sobre el extraño sacerdote del pueblo, como él dice, así de sencillo. Cita Hebreos 7:11, y tal como le dije en mi exposición, aquí él torció. No sé si sea al propósito o porque lo leyó en algún lado o porque sí lo enseñaron. Dice, pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Nota, no dice otro sacerdocio, dice otro sacerdote en singular, no en plural. Sé que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio, aquí es donde él dice que cambia el sacerdocio levítico hacia el de Melquisedec, el que ellos practican. Dice, es necesario que haya también cambio de ley. Pero el contexto, el Hebreos 7:3,
13, lo refuta, dice, aquel de quien se dice esto, otra vez vuelvo a repetir, no aquellos, aquí se está hablando de Cristo, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. O sea que vemos claramente cómo aquí se está cambiando el sacerdocio por el sacerdote, no un sacerdocio a otro sacerdocio. Dice que el que ofrecen pan y vino, esto simplemente es, por ejemplo, Jueces 19:19, donde aparece que, dice, el hombre anciano dijo, paz sea contigo, después dice, bueno, lo voy a empezar a leer desde el principio. Si nosotros tenemos paja, borraje y forraje para nuestros asnos, también tenemos pan y vino. Es decir, el pan y vino era simple y sencillamente la comida que usaban los judíos. Con eso se identificaba. Cita Primera de Corintios, lo voy a leer desde el 11 al 27, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No aparece el sacerdote ahí confesando, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora vamos a ver 1 Corintios 11:3. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos los unos a los otros. Yo le preguntaré a él, ¿ves algún sacerdote aquí, o Pablo, arreglando el problema con los sacerdotes? No, los hermanos de Corintio, ellos tomaban la cena sin sacerdote, no aparece. Dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, voy a aprovechar los 3 minutos que me quedan. Bueno, no va a poder citarme un texto donde aparezca un sacerdote sobre sacerdotes en el Nuevo Testamento, porque esto sería votar a Cristo, el sumo sacerdote de la iglesia. No puede mostrarme el sacerdocio del pueblo en el antiguo pacto, ejerciendo el sacerdocio que él dice a las naciones. Eso es falso, porque era un reino, ahí lo dice, de gente santa, no de sacerdotes. O sea, me refiriéndome al pueblo. Así que en todo el Nuevo Testamento no aparece la palabra que ya dije, Jereus, lo puede buscar en el griego, en algún interlineal. Tan simple y tan fácil que era ir al Antiguo Testamento y encontrar la palabra bastantes veces como sacerdote, y cómo Dios lo instituyó a detalle, pero en el Nuevo Testamento no existe, ya que los sacerdotes somos todos los cristianos y nuestro sumo sacerdote es Cristo. No puedes meter un sacerdote de sacerdotes, esto sería votar a Cristo. Y ellos, para arreglar eso, inventaron el sacerdocio ministerial en el Antiguo Testamento, el cual no aparece ahí. Y como ya dije, no puede decir que fueron los presbíteros, porque los presbíteros, pastores, profetas, existen junto con los sacerdotes sin ser sacerdotes en el Antiguo Testamento, ya se lo mostré. Bueno, ya casi para finalizar, le recuerdo, en todo el Nuevo Testamento no aparece un sacerdote, no aparece una iglesia siendo ministrada por un sacerdote. Si notamos la palabra sacerdote en griego es Jereus, yo le retaría, claro, ya no se puede, pero le recuerdo, no existe en todo el Nuevo Testamento esa palabra para referirse a alguien, absolutamente a nadie. Y vimos, no pudo mostrar ningún Jereus, ni podrá hacerlo, ministrando una iglesia en el Nuevo Testamento. Gracias por su 10 minutos de refutación, caballero Ángel. Ahora cedo la palabra al caballero Walter, católico, bueno, cristiano católico. Tiene usted 10 minutos para su refutación. Adelante. También Ángel dijo que los sacerdotes, a ver si anoté bien acá, eh, que solamente había dos tipos de sacerdotes,
el común, o sea, los sacerdotes del pueblo, y el sumo sacerdote que es Jesús. En realidad, nosotros los católicos estamos de acuerdo con los protestantes, ¿verdad? Que el único sumo sacerdote es Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que ofreció su vida por nosotros y que ofreció el único sacrificio de la misa, el único sacrificio del altar que nosotros todos los domingos, o en realidad todos los días, celebramos, ¿verdad? Pero así como así como el sumo sacerdote de la antigua alianza no estaba solo, o sea, no es que el sumo sacerdote se iba una vez al año y él era el único sacerdote, sino que había también sacerdotes que ofrecían sacrificios. Así también Jesús, el sumo sacerdote de la nueva alianza, no está solo. No es que él es el único sacerdote y después no hay nadie más sacerdote. En primer lugar, en primer lugar, no es que solamente él sea el único sacerdote y el resto no es sacerdote. En primer lugar, el único sumo sacerdote es Jesús, pero también hay sumos sacerdotes que son el pueblo, y también hay sacerdotes que ofrecen ya no ya no el sacrificio de la antigua alianza, que era animales, que no podía salvar a nadie, sino el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, que es el sacrificio de la nueva alianza, que podemos ver en Hechos, perdón, sí, en Hechos 2:42, que es hacia la partición del pan. ¿La partición del pan a qué se refiere? A Lucas 22:19. Tomó pan, lo partió, eso se llama partición del pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y Ángel dice que no, que no les ordenó en ningún momento, que ellos no fueron sacerdotes. Sí que son sacerdotes. En el momento en que Jesús le dice a los apóstoles, hagan esto, haced esto en memoria mía, Él está dando la orden. Quiere decir que ellos tienen que hacer ese sacrificio de la nueva alianza, que es el pan y el vino. Ellos tienen que hacer, y vamos a leer hasta cuándo tienen que hacer eso. Por eso nosotros los católicos hacemos esto, nuestros sacerdotes hacen esto todos los días. Todos los días hay misa en la Iglesia Católica, porque en la Biblia dice, acá bien claramente dice, en, en 1 Corintios 11, 20, 26, vamos a leer el 23, dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. O sea, Pablo recibió la tradición porque él dice, yo recibí del Señor, pero él no estaba en ese momento en la última cena, sino que recibió por tradición. Dice, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiéndolo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria mía. O sea, es una orden que hacen los sacerdotes. Los sacerdotes no hacen la misa porque a ellos se le ocurre, ¿verdad? Sino porque es una orden. Jesús dijo, haced esto en memoria mía. Es el sacrificio de la nueva alianza. Ya no con toros y novillos, sino eh, el cuerpo y la sangre de Cristo, porque los toros novillos no podían salvar, el cuerpo y la sangre de Cristo sí salvan. Entonces dice, esto es muy importante porque dice, así pues, escuchen bien, esto es palabra de Dios, dice, así pues, todas las veces que coméis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, por eso nosotros los católicos tenemos que hacer la misa, los sacerdotes, nuestros sacerdotes de la nueva alianza, nuestros sacerdotes católicos, tienen que hacer la misa hasta que Él venga, porque cada vez que nosotros comemos su cuerpo, cada vez que comemos el pan y que comemos la copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Este sacrificio de la antigua alianza, de la nueva alianza, perdón, que es la misa, eso se tiene que hacer hasta que Jesús venga, porque sabemos que un día va a venir. Pero mientras que Él venga, no se abolió esta ley. Y bueno, hasta ahí está muy, muy claro. Toqué varios textos bíblicos, también le tocó. Pero yo demostré acá por qué no se abolió nunca el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento del sacerdocio. Existen los tres tipos de sacerdocio: el sumo sacerdote, que es Jesús, y en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote. Los sacerdotes de la Antigua Alianza y los de la Nueva Alianza, que son los apóstoles y los presbíteros, y los sacerdotes que son el pueblo de Dios, que es con la Antigua Alianza, el pueblo de Israel, y en la Nueva Alianza, los miembros de la Iglesia Católica. Bueno, muchachos, buenas noches, bendiciones. Bueno, para terminar, vamos a refutar los textos de mi hermano Ángel. En primer lugar, en la Biblia se ve claramente, claramente
y el mismo Ángel reconoció eso, se ve claramente que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había dos tipos de sacerdocio, y uno de esos tipos de sacerdocio nuevamente se dividía en dos. En primer lugar estaba el sacerdocio común de los fieles. Todo el pueblo santo era sacerdote. Está bien claro. En Éxodo 20, Éxodo 19, capítulo 19, versículo 5 en adelante. Son un pueblo santo, sacerdocio real. Bueno, entonces todo el pueblo era santo, incluidos los sacerdotes, obviamente, los ministros. Pero dentro de ese pueblo santo había otra vez nuevamente la tribu de Leví, que fue elegido por Dios. No es que se autoeligieron, sino que Dios le eligió a ellos y les dio el encargo. No cualquiera del pueblo, no es que todo, está bien, nosotros todos somos sacerdotes, ¿verdad? Pero no cualquiera del pueblo podía irse y hacer sacrificios, solamente los sacerdotes. Y en eso es lo que se equivoca nuestro hermano Ángel. Él dice solamente hay un sacerdocio. No, había otros sacerdotes que son los levitas. No es que cualquiera podía venir y dar el culto, podía ofrecer sacrificio, podía hacer la expiación. No, tenía que ser levita y tenía ciertos rituales que tenía que hacer. Así que es muy bien diferenciado que no todos los, por más que el pueblo sea un pueblo sacerdotal y de todos los sacerdotes, estaba bien diferenciado que había entre el pueblo otras personas en el Antiguo Testamento que hacían sacrificios. Y pero otra vez entre los sacerdotes levitas había un sumo sacerdote, ¿entiendes? Un sumo sacerdote que era el que hacía la expiación una vez al año. La misma cosa pasa en el nuevo pacto. Entonces, también tenemos un sumo sacerdote, tenemos en el nuevo pacto, vamos a empezar desde abajo. Todos somos sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9. Todos somos sacerdotes. Está bien claro eso. Pero entre el pueblo de sacerdotes, todos los cristianos, hay también personas dirigentes consagradas que yo mismo puse en Hechos 14, en Hechos capítulo 15, versículo 4, donde se dice claramente que eran los apóstoles y los presbíteros los que encabezaban la iglesia. No es que cuando hubo, por ejemplo, una controversia en Hechos 15, vemos en la controversia de los judaizantes, vemos que no es que el pueblo se reunió con los apóstoles, no, se reunieron los presbíteros, los ancianos. O sea, el pueblo, igual que en la antigua alianza, tenía también representantes, no es que cualquiera del pueblo se iba y se reunía con los apóstoles. No, estaban los apóstoles y los dirigentes que serían los ancianos. Entonces, igual que en la antigua alianza, acuérdense que la antigua alianza es sombra de lo que iba a venir, así que no puede ser que en la antigua alianza había sacerdotes ministeriales, o sea, gente que ofrecía los sacrificios, gente que era aparte del pueblo también, y ahora en la nueva alianza no hay. Sí que había, y vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, que voy a leer que se reunían y trataban temas importantes, aunque mi hermano Ángel lo niegue, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dice eh, que al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Pablo y Bernabé, por los apóstoles y los ancianos, ¿entendés? Y trataban el tema, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿De qué asunto? Y si después hubo mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, o sea, estaban los reunidos, no es que todo el pueblo se reunió en esa casa, en esa iglesia, sino que solamente los ancianos. Quiere decir que había representantes del pueblo, así como en la antigua alianza. Así como en la antigua alianza había representantes del pueblo, también había representantes del pueblo de los cristianos de la nueva alianza. Gracias por tu 10 minutos de reputación, caballero Walter, cristiano católico. Ahora hemos llegado a la fase final de este grandioso debate. Ahora vamos a la despedida, ya sin argumentar nada, sin solamente despedirse, agradecer y todo. Eh, Caballero Ángel, tiene usted un minuto para despedirse. Adelante. Buenas noches, moderador, y buenas noches, Walter. Bueno, yo me despido, fui Ángel, conocido aquí en el grupo.
Y pues, bueno, bendiciones para ti, bendiciones para él. Hasta la próxima. Gracias, caballero Walter, perdón, caballero Ángel. Ahora cedo la palabra de despedida al caballero Walter, cristiano católico. Tiene usted un minuto para despedirse. Buenas noches y bendiciones. Gracias, muy amable mi hermano Lithium. También gracias a todos los que hicieron posible este debate. Para mí fue muy importante y fue muy didáctico este debate. Entonces queda como mensaje un gran aprendizaje que hice de mi doctrina católica y también de la postura protestante. Muchas gracias. Gracias a ambos por excelentes posiciones y excelente información. Les recuerdo que este debate se va a subir al canal del grupo Audio Debate WhatsApp. Tengan todos una excelente noche. Se abrirá el grupo.